Contrahistoria del liberalismo, Domenico Lo Zurdo. Capítulo primero. ¿Qué es el liberalismo? 1. Una serie de preguntas embarazosas. El liberalismo es la tradición de pensamiento que centra su preocupación en la libertad del individuo. John Calhoun, este eminente estadista, vicepresidente de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, entona un himno apasionado a la libertad del individuo que él, remitiéndose también a Locke, defiende enérgicamente contra toda violación y contra toda interferencia indebida del poder estatal. Y eso no es todo. Junto a los gobiernos absolutos y a la concentración de poderes, no se cansa de criticar y condenar el fanatismo y el espíritu de cruzada, a los que contrapone el compromiso como principio inspirador de los auténticos gobiernos constitucionales. Con la misma elocuencia, Calhoun defiende los derechos de las minorías. No se trata sólo de garantizar mediante el sufragio la alternancia en el gobierno de partidos distintos, como quiera que sea, un poder excesivamente amplio es inaceptable, aunque esté limitado en el tiempo y atemporado por la promesa y por la perspectiva de invertir periódicamente los papeles en la relación entre gobernantes y gobernados. Sin lugar a duda, estas parecerían ser todas las características del pensamiento liberal más maduro y más seductor. Pero, por otro lado, desdeñando las medias tintas y la timidez o la pusilanimidad de aquellos que se limitaban a aceptarla como un mal necesario, Calhoun proclama, por el contrario, que la esclavitud es un bien positivo al cual la civilización no puede renunciar en modo alguno. Es cierto que denuncia repetidas veces la intolerancia y el espíritu de cruzada, pero no para poner en discusión la sumisión de los negros o la caza despiadada de los esclavos fugitivos, sino siempre y solamente para denigrar a los abolicionistas, estos ciegos fanáticos, los cuales consideran que su obligación más sagrada es recurrir a todo esfuerzo para destruir la esclavitud, una forma de propiedad legítima y garantizada por la Constitución. En consecuencia, entre las minorías defendidas con tanto vigor y tanta sabiduría jurídica, no están los negros. En este caso, la tolerancia y el espíritu de compromiso más bien parecen transformarse en su contrario. Si el fanatismo lograra realmente llevar a término el loco proyecto de la abolición de la esclavitud, conseguiría con ello la extirpación de una raza u otra. Y dadas las relaciones concretas de fuerza existentes en los Estados Unidos, no era difícil imaginar cuál de las dos habría de sucumbir. Los negros podían sobrevivir solo a condición de ser esclavos. Y entonces, Calhoun, ¿es o no liberal? Ninguna duda alberga al respecto Lord Acton, figura relevante del liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX, consejero y amigo de William Gladstone, uno de los más grandes protagonistas de la Inglaterra del 800. A los ojos de Acton, Calhoun es un campeón de la causa de la lucha contra el absolutismo en todas sus formas, incluido el absolutismo democrático. Aunque con un lenguaje menos enfático a la pregunta que nos hemos planteado, parecen responder de manera afirmativa todos los que en nuestros días celebran a Calhoun como un marcado individualista, como un campeón de la defensa de los derechos de la minoría contra los abusos de una mayoría inclinada a la prevaricación. Exenta de dudas, se revela una casa editora estadounidense empeñada en publicar en tono neoliberal a los clásicos de la libertad, entre los cuales está bien presente el eminente estadista e ideólogo
del sur esclavista. La pregunta que nos hemos planteado no solo surge a partir de la reconstrucción de la historia de los Estados Unidos. Estudiosos de la Revolución Francesa muy prestigiosos y de segura orientación liberal no vacilan en definir como liberales a esas personalidades y a esos círculos que tendrían el mérito de ser contrarios a la desviación jacobina, pero que, por otro lado, se empeñan tenazmente en la defensa de la esclavitud colonial. Se trata de Pierre-Victor Malouet y de los miembros del Club Massiac. Son todos propietarios de plantaciones de esclavos. Entonces, ¿se puede ser liberal y esclavista al mismo tiempo? ¿No es esta la opinión de John Stuart Mill, a juzgar al menos por la polémica desatada por él contra los sedicientes liberales ingleses, entre los que se hallan quizás Acton y Gladstone, que, en el curso de la Guerra de Secesión, se alinearon en masa y furiosamente a favor de los estados del sur, o por lo menos observaban un comportamiento frío y malévolo con respecto a la Unión y a Lincoln? Nos hallamos frente a un dilema. Si la pregunta formulada aquí, ¿Calhoun es o no liberal?, respondemos de manera afirmativa. Ya no podremos mantener en pie la tradicional y edificante configuración del liberalismo como pensamiento y volición de la libertad. Si por el contrario respondemos negativamente, nos hallaremos ante una nueva dificultad y una nueva pregunta, no menos embarazosa que la primera, porque entonces tendremos que continuar atribuyendo la dignidad de padre del liberalismo a John Locke. Es cierto que Calhoun habla de la esclavitud de los negros como un bien positivo. Sin embargo, aun sin recurrir a un lenguaje tan agudo, también el filósofo inglés, a quien por otra parte el autor estadounidense se remite explícitamente, considera obvia y pacífica la esclavitud en las colonias y contribuye personalmente a la formalización jurídica de esta institución en Carolina. Participa en la redacción de la norma constitucional sobre la base de la cual todo hombre libre de California debe tener absoluto poder y autoridad sobre sus esclavos negros, cualquiera sea la opinión y religión de estos. Locke es el último gran filósofo que trata de justificar la esclavitud absoluta y perpetua. Por otra parte, esto no le impide denigrar con palabras de fuego la esclavitud política que la monarquía absoluta quería imponer. De manera análoga, en Calhoun, la teorización de la esclavitud negra como bien positivo se desarrolla paralelamente a la alerta contra una centralización de poderes que corre el riesgo de transformar a los gobernados en esclavos de los gobernantes. En realidad, el estadista norteamericano es propietario de esclavos, pero también el filósofo inglés tiene sólidas inversiones en la trata negrera. Contemporáneo de Calhoun es Francis Lieber, uno de los intelectuales más eminentes de su tiempo. Es sin duda un crítico, si bien muy cauto, de la institución de la esclavitud. Espera que se desvanezca en una suerte de servidumbre o semiservidumbre mediante su transformación gradual y por iniciativa autónoma de los estados esclavistas, cuyo derecho al autogobierno, como quiera que sea, no puede ser puesto en discusión. Es por esto que Lieber es admirado también en el sur, tanto más cuando él mismo, aunque sea en muy modesta medida, posee y en ocasiones alquila esclavos y esclavas. Cuando una de éstas muere, a causa de una gravidez misteriosa y de un posterior aborto, él anota así en su diario la dolorosa pérdida pecuniaria sufrida: $1 buen millar. El duro trabajo de un año. Es un profesor universitario que recurre a los esclavos fundamentalmente para emplearlos en las labores domésticas. Tomemos ahora a un contemporáneo de Locke, Andrew Fletcher.
es un campeón de la libertad y al mismo tiempo un campeón de la esclavitud. Huye a Holanda durante la conspiración antijacobina y antiabsolutista, exactamente como Locke, con el cual, por otra parte, mantiene relaciones epistolares. La fama de Fletcher trasciende incluso los límites del Atlántico. Jefferson lo define como un patriota a quien corresponde el mérito de haber expresado los principios políticos propios de los periodos más puros de la Constitución británica, los que más tarde se han arraigado y han prosperado en la Norteamérica libre. Posiciones similares a las de Fletcher expresa un contemporáneo y coterráneo suyo, James Burke, que goza también de la estima de los ambientes republicanos a la Jefferson y es citado con complacencia por Thomas Paine en el opúsculo más célebre de la Revolución norteamericana. Sin embargo, a diferencia de los demás autores, caracterizados al igual que ellos por el singular entrecruzamiento de amor por la libertad y legitimación o reivindicación de la esclavitud, Fletcher y Burke están hoy casi olvidados y nadie parece quererlos incluir entre los exponentes de la tradición liberal. El hecho es que cuando subrayan la necesidad de la esclavitud, ellos piensan, en primer lugar, no en los negros de las colonias, sino más bien en los vagabundos, en los mendigos, en el populacho ocioso e incorregible de la metrópoli. ¿Debemos considerarlos iliberales por este motivo? Si fuera así, lo que distinguiría a los liberales de aquellos que no lo son, no sería la condena a la institución de la esclavitud, sino sólo a la discriminación negativa en prejuicio de los pueblos de origen colonial. La Inglaterra liberal nos pone ante un caso distinto. Francis Hutcheson, un filósofo moral de cierto relieve, es el inolvidable maestro de Adam Smith. Por un lado expresa críticas y reservas con respecto a la esclavitud, a la que de manera indiferenciada son sometidos los negros. Por el otro, subraya que sobre todo cuando se trata de los niveles más humildes de la sociedad, la esclavitud puede ser una punición útil. Esta debe ser el castigo normal para aquellos vagabundos perezosos que, incluso después de haber sido justamente reprendidos y sometidos a servidumbre temporal, no logran mantenerse a sí mismos y a sus propias familias con un trabajo útil. Estamos en presencia de un autor que, mientras advierte disgusto por la esclavitud hereditaria y racial, sin embargo, reivindica una suerte de esclavitud penal para aquellos que, independientemente del color de la piel, deberían resultar culpables de vagabundeo. ¿Es Hutcheson liberal? Adam Smith hace un razonamiento y expresa una preferencia que merecen ser citados extensamente. La esclavitud puede ser suprimida más fácilmente bajo un gobierno despótico que bajo un gobierno libre, siempre que sus organismos representativos fueran reservados exclusivamente a propietarios blancos. En tal caso, la condición de los esclavos negros es desesperada. Toda ley está hecha por sus patronos, quienes nunca dejarán pasar una medida que les perjudique. La libertad del hombre libre es la causa de la gran opresión de los esclavos. ¿Puede ser considerado liberal el autor que, al menos en un caso concreto, expresa su preferencia por un gobierno despótico? O dicho de otro modo, ¿es más liberal Smith o lo son más Locke y Calhoun, que, junto a la esclavitud, defienden los organismos representativos condenados por el primero en cuanto puntual en el ámbito de una sociedad esclavista, de una institución infame y contraria a todo sentido de la humanidad? En efecto, como había previsto el gran economista, la esclavitud es abolida en los Estados Unidos no gracias al autogobierno local, sino más bien en virtud del puño de hierro del ejército de la Unión y de la dictadura militar impuesta durante algún tiempo por ella.
En aquella ocasión, Lincoln es acusado por sus adversarios de despotismo y de jacobinismo. Hemos visto a Mill tomar posición en favor de la Unión y condenar a los sedicentes liberales que protestan abiertamente por la energía con que ésta conduce la guerra contra el sur y mantiene bajo vigilancia a aquellos que, en el propio norte, están dispuestos a sufrir la secesión esclavista. Sin embargo, veremos que, con la mirada dirigida a las colonias, el liberal inglés justifica el despotismo de Occidente sobre las razas todavía menores de edad, obligadas a observar una obediencia absoluta, de forma tal que puedan ser conducidas hacia la vía del progreso. Es una formulación que no le disgustaría a Calhoun, quien legitima la esclavitud haciendo referencia también al atraso y a la minoridad de las poblaciones de origen africano. Solo en Norteamérica, y gracias a los cuidados paternos de los patronos blancos, la raza negra logra progresar y pasar de la precedente condición ínfima, degradada y salvaje a la nueva condición relativamente civilizada. A los ojos de Mill, todo medio es lícito para quien asume la tarea de educar a las tribus salvajes. La esclavitud es en ocasiones un paso obligatorio para conducirlas al trabajo y hacerlas útiles a la civilización y al progreso. Pero esta es la opinión también de Calhoun, según el cual la esclavitud es un medio ineludible si se quiere conseguir el objetivo de la civilización de los negros. En realidad, a diferencia de la esclavitud eterna a la que, según el teórico y político estadounidense, deben ser sometidos los negros, la dictadura pedagógica de que habla Mill está destinada a desaparecer en un futuro, aunque sea remoto y problemático. La otra cara de la medalla es, sin embargo, que a esta condición de ilibertad está ahora sometido de manera explícita ya no un grupo étnico particular, sino el conjunto de pueblos de los que, gradualmente, Occidente se ha adueñado mediante la expansión colonial y que están obligados a sufrir el despotismo político y formas de trabajo serviles o semiserviles. Exigir la obediencia absoluta de la inmensa mayoría de la humanidad por un periodo de tiempo indeterminado ¿es compatible con la profesión de fe liberal o es sinónimo de sedicente liberalismo? Y bueno, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo la Revolución Norteamericana y la revelación de una verdad embarazosa. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.